Hola mis hermanos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Vamos a prepararnos lo que sería nuestra sección de el estudio del libro de congregación para la semana del 27 de mayo hasta el 2 de junio. Entonces vamos a empezar con nuestra preparación. Recuerda que ya habíamos estado analizando el capítulo número 10. La palabra de Jehová siguió creciendo. Pedro es liberado y la persecución no detiene el avance de las buenas noticias. Bueno, pues vamos a empezar entonces desde el párrafo número 5 en adelante. Vamos a empezar con serían las preguntas y la lectura de los párrafos. Párrafo 5 al 6 tiene dos literales A y B. ¿Por qué comenzó el rey Herodes Agripa a perseguir a los cristianos y cómo lo hizo? ¿Y por qué fue la muerte de Santiago una prueba para la congregación? El párrafo 5 dice, como vimos en el capítulo anterior de esta publicación, la conversión de Cornelio y su familia marcó un antes y un después en la congregación cristiana. Ahora bien, para los judíos que no se habían hecho cristianos, tuvo que ser un golpe ver a tantos judíos adorando a Dios junto con los gentiles. El rey Herodes, tan astuto como siempre, vio una oportunidad de oro para quedar bien con los judíos. Así que se aprovechó de la situación y comenzó a perseguir a los cristianos. De hecho, mató a espada a Santiago, el hermano de Juan, ya que seguramente sabía que era uno de los apóstoles más allegados de Jesús. ¡Qué prueba tan terrible para la congregación! Santiago fue uno de los 13 apóstoles que vieron la transfiguración de Jesús y fue de los únicos que presenciaron algunos de sus milagros. Él y su hermano Juan tenían la personalidad tan activa y entusiasta que el propio Jesús les puso de apodo hijos del trueno. Sin duda la congregación pues había perdido a un hermano valiente y fiel, a un apóstol muy querido. Pregunta entonces del párrafo 5 y 6. ¿Por qué comenzó el rey Herodes Agripa a perseguir a los cristianos y cómo lo hizo? Bueno, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a los cristianos para quedar bien con los judíos, aprovechándose de la situación tras la conversión de Cornelio y su familia, que marcó un cambio en la congregación cristiana. Herodes persiguió a los cristianos matando a Santiago, el hermano de Juan, con el objetivo pues de ganarse el favor de los judíos. En la parte B, porque fue la muerte de Santiago una prueba para la congregación. Bueno, la muerte de Santiago fue una prueba para la congregación porque él era uno de los apóstoles más allegados de Jesús. Habiendo presenciado la transfiguración de Jesús y algunos de sus milagros, Santiago era un hermano valiente, fiel y muy querido en la congregación, por lo que la pérdida representó un golpe terrible para la congregación. Pregunta siguiente, párrafo 7 al 8. ¿Qué hizo la congregación mientras Pedro estuvo encarcelado? Tal como había previsto Herodes, los judíos quedaron encantados con el asesinato de Santiago. Esto lo envalentonó y ahora se fue contra Pedro. Por eso, como leímos al principio, lo metió en la cárcel. Pero en el pasado los apóstoles ya habían sido liberados de forma milagrosa de la prisión, como vimos en el capítulo 5 de este libro. Herodes lo sabía, así que no quiso arriesgarse. Mandó a encadenar a Pedro, a 2 soldados y puso a 16 guardias trabajando por turnos día y noche, para que no huyera. Si se escapaba, le darían el mismo castigo que le iban a dar a Pedro. En vista de todo esto, ¿cómo podría la congregación ayudarlo? El párrafo 12 dice, Hechos 12:5 dice, dejaron a Pedro encerrado en la prisión,
Mientras tanto, la congregación pues no dejaba de orarle con fervor a Dios por él. Así que la congregación sabía pues muy bien lo que tenía que hacer. Todos oraron por este hermano tan querido con mucho fervor e intensidad. Ni la muerte les hizo creer, ni la muerte de Santiago les hizo creer que orar no servía de nada. Qué buena lección para los cristianos de hoy. No olvidemos nunca que Jehová valora muchísimo nuestras oraciones. Si se lo pedimos, si lo que pedimos está de acuerdo con su voluntad, pues Él siempre nos responde. Pregunta 7 y 8. ¿Qué hizo la congregación mientras Pedro estuvo encarcelado? Bueno, mientras Pedro estuvo encarcelado, pues la congregación no cesó de orar fervorosamente a Dios por él. A pesar de la difícil situación de las medidas de seguridad tomadas por Herodes para evitar su escape, la congregación se mantuvo unida en oración por Pedro, demostrando su fe y confianza en que Jehová respondería a sus peticiones. La siguiente respuesta que podríamos dar, así que esto nos enseña que los cristianos pues no debemos olvidar que Jehová pues valora enormemente nuestras oraciones. Aunque enfrentemos situaciones difíciles o desafiantes, debemos recordar que nuestras oraciones son escuchadas por Dios y que si se lo pedimos y está de acuerdo con su voluntad, pues Él siempre nos responde. Pregunta número 9 dice lo siguiente. ¿Qué lecciones aprendemos de las oraciones de los hermanos a favor de Pedro? El párrafo 9 dice, ¿sabe de alguien que está pasando por situaciones muy duras, como oposición, persecución o algún desastre natural? Si así es, ore con intensidad por esa persona. También puede pedir por quienes pasen por alto otro tipo de situaciones, como problemas familiares, desánimo u otras pruebas. Si medita antes de orar, de seguro recordarán a varias personas por las que puede pedir y mencionarlas por nombre a Jehová. Él escucha las oraciones y al fin y al cabo, cuando usted pase por momentos difíciles, también necesitará que otros hermanos oren por usted. Pregunta 9. ¿Qué lección aprendemos de las oraciones de los hermanos a favor de Pedro? Las oraciones de los hermanos a favor de Pedro aprendemos pues la importancia y el poder de la oración en la vida de nuestros hermanos en la fe, pues a pesar de las circunstancias adversas y las medidas de seguridad tomadas por Herodes, la congregación pues no dejó de orar fervorosamente por Pedro, demostrando su fe y confianza en que Dios respondería a sus oraciones. Esto nos enseña que la oración es una herramienta poderosa que nos conecta con Dios y que cuando oramos con fe conforme a su voluntad, podemos confiar en que Él escucha y responde nuestras peticiones. Siguiente subtema, tomado de Hechos 16, 6 al 11, dice, sígueme. Vamos al párrafo 10 y 11, cómo liberó el ángel de Jehová a Pedro. Bueno, el 10 dice, ¿estaba Pedro angustiado por lo que esperaba? No lo sabemos. Pero durante su última noche en la cárcel, él dormía profundamente. Aunque estaba entre los 2 soldados que lo vigilaban, Pedro tenía una fe muy fuerte. Así que seguramente estaba convencido de que pasara lo que pasara, estaría a salvo a manos de Jehová. Sea como sea, no tenía ni idea de la sorpresa que estaba a punto de llevarse. Resulta pues que de repente una luz iluminó la celda. Ahí estaba un ángel. Por lo visto los soldados ni lo vieron. Entonces despertó a Pedro y esas cadenas que tenían tan fuertes cayeron de las manos.
El ángel le dio la orden sencilla y directa. Primero le dijo, levántate rápido. Luego le ordenó, vístete y ponte las sandalias. Por último le dijo, pon tu manto y sígueme. Pedro obedeció inmediatamente todas las instrucciones. Salieron de la celda, pasaron junto por delante de los guardias que la vigilaban y se dirigieron en silencio hacia la pesada puerta de hierro. ¿Cómo lograrían salir de ella? Si esa pregunta le pasó a Pedro por la mente, pronto vio la respuesta cuando llegaron a la puerta. Esta se abrió sola. Sin pensarlo, salieron a la calle, continuaron juntos y luego el ángel desapareció, y Pedro se quedó solo. Fue entonces cuando se dio cuenta que eso no había sido una visión, había pasado de verdad y ahora estaba libre. Pregunta 10 y 11, entonces, ¿cómo liberó el ángel de Jehová a Pedro? Bueno, en primer lugar, el ángel despertó a Pedro, mientras dormía profundamente en la cárcel. Luego las cadenas que sujetaban a Pedro se cayeron de las manos. El ángel le ordenó a Pedro que se levantara rápidamente, se vistiera y se pusiera las sandalias y se cubriera con su manto. Y así juntos salieron de la celda, pasando desapercibidos por los guardias. Llegaron a la puerta de hierro que llevaba a la ciudad, la cual se abrió sola, y una vez en la calle el ángel desapareció, y Pedro se dio cuenta que estaba libre. Ahora veamos lo que dice el último párrafo. 12. ¿Por qué sentimos alivio al ver cómo Jehová liberó a Pedro? ¿Cuánto nos alivia ver que Jehová usa su poder infinito para salvar a sus siervos? Piénselo. Aunque Herodes contaba con el respaldo del imperio más poderoso del mundo, no logró impedir que Pedro saliera de la cárcel así de fácil. Claro, Jehová no siempre hace ese tipo de milagros por todos sus siervos. No lo hizo en el caso de Santiago y tampoco lo hizo en el del propio Pedro cuando se cumplió la profecía de Jesús. Hoy los cristianos no esperamos que Jehová nos salve de forma milagrosa, pero sabemos que Él no ha cambiado y que pronto usará a su Hijo para liberar a millones de personas de la muerte, una prisión de la que parece imposible escapar. Promesas como estas nos llenan de valor cuando pasamos por problemas. Pregunta 12. Entonces, ¿por qué sentimos alivio al ver cómo Jehová liberó a Pedro? Sentimos alivio al ver cómo Jehová liberó a Pedro porque nos muestra el poder y la intervención divina en situaciones difíciles. A pesar de las circunstancias adversas y las medidas de seguridad tomadas para mantener a Pedro encarcelado, Jehová actuó a través de su ángel para liberarlo de manera milagrosa. Así que esta liberación pues nos brinda consuelo y confianza en que Dios está presente en nuestras vidas, escucha nuestras oraciones y puede obrar de maneras extraordinarias para proteger y liberar a sus siervos. Bueno, esto es todo en cuanto a nuestro estudio del libro. Espero que estas ideas pues te puedan servir para comentar. Cuídate mucho y nos estamos viendo pues ya en una próxima ocasión.